terminó de formar, entiendo, tampoco debe ser la mejor de las bebidas. Estamos comunicados con la doctora María de los Ángeles Maurinho, ella es médica de la sección de adolescencia del Servicio de Clínica Pediátrica del Hospital Italiano. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Nacho Obano la saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, a ver, ¿qué pasa con estas bebidas energizantes o con cualquier otra bebida que no es alcohólica, pero que tampoco es lo mejor para que consuman chicos y chicas de edades muy tempranas? Bien, mira, primero, bueno, gracias por la invitación y la verdad es que más allá de lo que nosotros queremos saber, es cierto que por ahí hoy en día está en aumento y esto es algo que quizás estuvo un poco más de moda, se está hablando más. Nosotros en realidad lo que tenemos que hablar, que lo que preocupa es, más allá de la adicción, es el porqué el consumo de los adolescentes de las distintas sustancias. O sea, puede ser, como vos bien decías al inicio, más allá de que si bien el alcohol era lo más conocido antes, de estas sustancias energizantes, que en realidad podríamos hacer la diferencia que son estimulantes por sí, pero bueno, más llamadas energizantes, porque los adolescentes hoy en día se enfocan a consumir, ¿no? Y por ahí lo que nosotros hacemos desde el servicio de adolescencia es hablar un poco en el consultorio, o sea, en qué posición estamos nosotros como médicos, por ahí de adolescentes, o bueno, médicos pediatras y de adolescentes, a ver en qué lugar estamos desde esa prevención del consumo que tienen, ¿no? Lo que preocupa de bien es el aumento y que si bien los últimos informes de la FEDRONAR del 2017 hablaban de que el consumo entre los adolescentes fue aumentando a menor edad, ¿no? Que es lo que por ahí más preocupa. Es importante pensar un poco en el por qué están consumiendo, ¿sí? Y ahí nosotros nos enfocamos un poco más en la persona en sí, ¿no? En cada adolescente, y nosotros siempre cuando hablamos, más allá de la sustancia que estén consumiendo, lo que hablamos es un poco en el triángulo, un triángulo, siempre mencionamos un poco en prevención lo que habla del triángulo de la persona, el contexto y la sustancia en sí, porque en realidad lo que tenemos que pensar acá es a qué persona me voy a dirigir directamente, y lo fundamental es la prevención, es el poder explicar a cada adolescente qué consecuencia trae este consumo, ¿no? De qué va a producir en el cuerpo y demás. Pero más allá de eso es preguntar el por qué. Claro, ¿Qué es bueno, lo que le lleva a consumir? a ver, en principio, yo hacía la salvedad de la marca Red Bull. Digo, bueno, hay una escudería de Fórmula 1 que lleva su marca, hay muchos equipos de fútbol que llevan su marca, hay un equipo de vela, de yates, no de yates, de yachting, que también lleva su marca. Digo, hay una diferenciación con Monster, con Speed, con las marcas que estábamos viendo recién. A ver, doctora, ¿hay algún indicio de por qué los chicos y chicas en edades muy adolescentes están consumiendo este tipo de bebidas? ¿Ya hay algún estudio realizado? En realidad, más que nada, lo que estamos viendo ahora es el aumento. Lo que por ahí nosotros empezamos a ver es en realidad, a ver, si bien nosotros, o sea, podemos ver y de hecho en el consultorio a veces nos encontramos con adolescentes que quizás podrían ser adictos a distintas sustancias, en realidad, con respecto a este aumento, si bien en estos últimos, o sea, no es que tenemos por ahí unos porcentajes de los últimos aumentos con respecto a las sustancias estimulantes en sí, Sí. pero habla del consumo de sustancias. Sí, en la adolescencia es cierto que es una etapa de muchos cambios y de que el contexto tiene mucha influencia, ¿no? Entonces, por ahí es cierto que hay que ver en los adolescentes están consumiendo a veces por mayor rendimiento, o sea, más allá de que hoy en día, obviamente, que es cierto, como hablaban de las propagandas y demás, tiene mucho que ver con el que a veces buscan un mayor rendimiento, ya sea desde lo académico y demás, o el por qué no dormirse. Lo que preocupa en realidad más que nada es en volver a hablar de la prevención, Claro. por qué están consumiendo siendo tan chicos, o una adolescencia temprana que nosotros podemos llamar. Por eso es que en realidad, a ver, lo que nosotros nos enfocamos específicamente más que nada es en la prevención, ¿no? En cómo vamos a enfrentar a estos adolescentes, y es lo que por ahí preocupa. Sí, lo que es importante transmitir es que nosotros tenemos que hablar con los adolescentes, nosotros y los padres, hablar con los adolescentes de qué está pasando y qué buscan con este consumo. Doctora, ¿Sí? le hago una consulta.
En esta diferenciación de las bebidas energéticas, ¿hay algún ingrediente, por ejemplo, que uno tenga que tener en cuenta o que sea detectado como más peligroso, por ejemplo? Entonces, cuando veamos la etiqueta, tener en cuenta, bueno, esta se puede comprar, esta no, esta preferiblemente no tomarla, esta puede ser un potencial riesgo. A ver, en general, en realidad, ninguna sustancia, o sea, ninguna sustancia estimulante está indicada en los adolescentes, ¿no? De hecho, generalmente siempre dicen niños, niñas y adolescentes evitar el consumo. Pero es más que nada porque todas producen, o sea, van a producir un aumento, o sea, como bien sabemos los efectos de esto, de que estimulan el aumento de la frecuencia cardíaca, muchos producen alteraciones del sueño y demás. O sea, que en realidad ninguna sería recomendada. Por eso, pero lo que, o sea, insisto en que tenemos que por ahí ver, o sea, a la hora de que por ahí los adolescentes o, bueno, o sea, los padres lo que tienen que pensar es a la hora que un hijo, una hija, un adolescente empieza a preguntar el quiero consumir o el por qué, empezar a hablar un poco más y abrirnos o sea, hablarles, a escucharlos, o sea, habilitar un espacio de escucha para ellos, que es importante, ¿no? Darle ese lugar de que no es solamente porque, bueno, porque lo hizo el otro, porque lo hizo mi compañero, porque lo que nosotros tratamos de estimular son las habilidades sociales que tienen, a saber dentro de ese contexto el por qué, quién están, si hay alguien más que está consumiendo, qué se da, qué situaciones están, en qué lugar se ubica el adolescente, porque, a ver, más que nada, como te decía esto, no tiene que ver por bien con el componente en sí en la sustancia, porque nosotros cuando hablamos de un consumo de sustancia en la población, sobre todo, bueno, en los adolescentes, que es lo que nosotros hacemos, siempre vemos, o sea, no solo el adolescente en sí, no, o sea, no solo la sustancia en sí, sino el adolescente y el contexto en el que está consumiendo. ¿Y cuántos han llegado a consumir? Por ejemplo, en tu práctica profesional has recibido pacientes que ¿cuántos te dicen que consumen por día? ¿Una latita, 2, 3, 5? En realidad, a ver, tenemos, o sea, va más allá de cantidades. O sea, hemos visto, o sea, por eso, repito, por ahí tenemos algún paciente que puede ser adicto a la sustancia, pero en realidad no importa tanto la cantidad, sino que también pensemos un poco que en general arrancan como un consumo recreativo, que llamamos nosotros, ¿no? Que este consumo recreativo es cuando hacen este consumo aislado, el episódico, que es como que ocasional, ¿no? Pero lo que es importante destacar que en realidad, o sea, va dependiendo, la cantidad por ahí va dependiendo obviamente de qué sustancia estamos hablando, ¿no? Pero en general, nosotros lo que hacemos referencia es de explicarle de que así sea, o sea, un poco lo que esté consumiendo, el efecto, o sea, puede dar una intoxicación aguda, va a tener estos efectos de estimulación, el aumento, hay que ver en qué contexto también, ¿no es cierto? Porque, a ver, a veces uno dice, bueno, o sea, y también explicar el que no importa, o sea, no es que tengo que hacerlo, algunos lo hacen como hidratante post actividad física, o sea, eso no es así, no me va a producir una hidratación. De hecho, o sea, me puede ser dañino a la salud y qué es lo que tenemos que enseñar. A ver, nosotros a veces en la práctica en sí, los estimulantes están empezando a hablar hoy en día, más que nada, es cierto que está en aumento. Generalmente comentamos o solemos preguntar cuánto consumen, pero tratamos de desenfocarnos de cantidades en sí. O sea, sino de cuántas veces lo está haciendo, de cómo es ese consumo. O sea, repito, por ahí este consumo recreativo o inicialmente que es recreativo, que después se puede transformar en un consumo totalmente problemático y que eso es donde lo tenemos que abordar. ¿Sí? O sea, de hecho, nuestra función como médicos, tanto pediatras o médicos de adolescentes, es hacer hincapié en la prevención, en que esto, o sea, no les va a hacer daño. Y entonces el por qué no hacerlo, no es simplemente el decir, bueno, no. Entonces, y también enfocarnos en por qué buscan el placer o esta satisfacción en una sustancia. ¿Y los padres toman conciencia de por ahí esta problemática que está como incipiente, pero que puede llegar a instalarse? Porque me imagino que cuando va un chico que todavía es adolescente o semi-adolescente, va acompañado con sus padres. ¿Ustedes por ahí le explican y los padres también toman conciencia y se involucran o por ahí es una cuestión de que los chicos terminan haciendo lo que quieren? No, o sea, a ver, todo también, o sea, tiene un poco que ver con todo. La verdad es que el contexto en el que se mueve el paciente o el adolescente es importante. Sí, los padres se involucran también. A ver, más allá de lo que me decías recién, que si bien nosotros por ahí hablamos de la adolescencia temprana, que son menores de 13 y 14 años, ¿no? Son adolescentes en sí. Nosotros lo que más hacemos en el consultorio es tratar de fomentar el tema de las habilidades y la autonomía del adolescente y explicarle el por qué. Obviamente que siempre hablamos del explicarle el por qué estaría el consumo afectándoles, y no solamente lo hablamos al adolescente, sino a los padres. Es cierto que el adolescente viene acompañado, de todos modos nosotros también siempre en la consulta del adolescente tenemos un espacio de escucha
de instancia más privada o confidencial, donde hablamos con el adolescente en sí, y que quizás ahí se abren un poco más. Y obviamente que tomamos eso para poder, o ese espacio, para poder explicarle un poco más el por qué no debería hacerlo, y de todos modos enseñarle claramente a los padres cuál sería la recomendación y qué hacer y qué no, ¿no? A la hora de, obviamente, que comprar, claramente el por qué no, pero bueno, lo importante siempre es abrir el espacio de escucha, no a esta población. Claro, y ni siquiera, no solamente el consumo solitario de lo que puede ser esta bebida estimulante, sino también el peligro cardíaco que conlleva la mezcla con alcohol. Exacto. Sí, por eso es que decía hace un ratito que por ahí, si bien es cierto que lo que hoy están hablando un poco de el tema de los adolescentes más tempranos, que solamente lo están usando como una bebida estimulante en sí sola. Obviamente que un adolescente ya, depende del contexto, tiene que ver con el adolescente en la noche, que generalmente utiliza la bebida estimulante mezclada con el es el paquete, es la bebida estimulante a los 14, que la va a mezclar con alcohol a los 17 y medio, y va a fumar un cigarrillo, y o sea, es todo un paquete grande que, por supuesto, hay que ir advirtiéndolo. Doctora, muchísimas gracias, que tenga usted un gran día. Gracias a ustedes por la invitación. Ahí estamos. Vamos a un corte, cuando regresemos seguimos con mucho más de Hoy Nos Toca. Dale.